Dice Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Ahí estaba en una sinagoga él, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Pero dice que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. ¿Qué dice? El poder del Señor estaba con él para sanar. Diga conmigo ambientes. Dígalo fuerte, ambientes, ámbitos, dimensiones. Hay momentos en que el poder de Dios será más evidente en medio de nosotros que en otros momentos. El poder del Señor estaba ahí para sanar. Y dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, diga conmigo, al ver la fe. Al ver la fe. La fe también a veces se ve, pero se ve de otra manera. Él dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sueño, y creo que tú también, de que nuestro cotidiano vivir sea exclamar, hoy hemos visto maravillas. Quiero que me ayudes en el sonido, por favor, quiero escucharme un poquito más. Hoy hemos visto maravillas. Que nosotros, que ese sea nuestro testimonio. Yo estoy pensando que así va a empezar a ser. Vamos a declarar al término de una reunión, cualquiera que ésta sea, ya sea de la reunión del día viernes, de oración, ya sea las reuniones que tenemos en las células entre semana, de lunes a miércoles, ¿no es cierto? O ya sea el día de martes a jueves, o el día lunes en el ELA, o en cualquier otro evento que tengamos, o cualquier otra reunión que podamos decir, hoy hemos visto maravillas. Bien. Fíjense que quiero hablarles, el tema de mi mensaje es el ambiente de la fe. Ayer tuvimos una linda palabra dada por Jonathan, un joven que entre nosotros tuvo su primera oportunidad de predicar y hizo una palabra contundente. Yo doy gracias a Dios por Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? Póngase de pie, está en la radio, así que damos un aplauso al Señor, cierto, por la vida de Jonathan. Quiero que ponga atención ahora, por favor, no se distraiga, ¿ya? Yo voy a hablarles sobre el ambiente de la fe. Empezamos con esto, ¿hasta dónde nos va a llevar Dios en esta temporada de hablar de fe? Pero lo que es claro, mis queridos hermanos, es que la fe se requiere de un ambiente, o la fe requiere de un ambiente. El espíritu de fe no opera en un ambiente de incredulidad. Nosotros hemos recibido
enseñanza sobre la importancia de cuidar nuestro Edén. Hemos dicho que el Edén no es un lugar geográfico, sino que es un ambiente, es un ámbito. Entonces tú y yo necesitamos entender que la razón de Dios de poner al hombre en el Edén es que Dios, para manifestarse, necesita una atmósfera, un ambiente. Y nosotros tenemos que proteger ese ambiente porque Dios protege ese ambiente. Así que el hombre podía relacionarse en la gloria de Dios, con el Dios de la gloria, por causa de la atmósfera en la que él se movía. Todo Dios lo crea con un ambiente. El ambiente va primero que el producto. Cuando Dios antes de crear los peces, creó su ambiente, el mar. Antes de crear las plantas, creó la tierra, su ambiente. Antes de crear las aves, creó el espacio, el aire, el espacio. Antes de crear crear al hombre, Dios puso el Edén, el ambiente. Así que saca un pez del agua y el pez se desespera y empieza a morir. ¿Por qué? Porque no es su ambiente. Saca la planta de la tierra y empezará a morir. ¿Por qué? Porque no es su ambiente. El hombre se sale de Dios y empieza a morir. ¿Por qué? Porque se apartó de su ambiente. No hemos sido creados para pecar. No hemos sido creados para ignorar las leyes de Dios. No hemos sido creados para ignorar los principios de Dios. Las leyes y los principios de Dios nos han sido dados para que por el poder del Espíritu Santo nosotros, rigiéndonos por esos principios, podamos recibir la bondad, las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Los milagros de Dios no suceden así como así nomás. Se requieren las atmósferas, se requieren los ambientes. Jesús no pudo hacer muchos milagros en medio de sus hermanos porque ellos tenían un ambiente de incredulidad. Aquel que había caminado por las aguas, aquel que había sanado a los leprosos, resucitado a Lázaro, no pudo hacer muchos milagros en medio de sus hermanos porque ellos argumentaban que le conocían. Por lo tanto, como le conocían, lo conocían según la carne. Pablo, entendiendo eso, dijo: desde ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Jesucristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido de que era probable que la gloria de Dios viniera vestida a través de una zarza, como en el tiempo de Moisés, una zarza que ardía, pero que no se consumía. Era común que las zarzas de repente se prendieran en Israel por el excesivo calor y la sequedad de las zarzas, se prendían. Pero esta zarza, que era una zarza común, pero algo pasó en eso común, que era que ardía, pero que no se consumía. Entonces Dios se va a manifestar en gente común. Y nosotros tenemos que discernir lo que porta esa gente, porque gente común van a cargar con una palabra profética, gente común va a venir con un mensaje del cielo, gente común te viene a conectar, ¿cierto?, con alguien que va a ser una respuesta para ti, gente común. Y Dios quiere que nosotros no seamos orgullosos, sino que estemos atentos para reconocer lo que Dios puede hacer a través de algún instrumento que viene trayendo un mensaje para nosotros. Pero no tenemos que estar en una atmósfera de incredulidad, sino movernos en un espíritu de fe. Amén. Porque la fe jala, la fe se apropia. Jesús dijo: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Por qué? Porque si alguien porta una unción profética y tú lo recibes como algo común, entonces no vas a ejercer fe para tomar lo que esa persona porta. Los hermanos de Jesús no portaron nada, no tomaron nada de Jesús, porque ellos suponían que Jesús no cargaba nada, no portaba nada. Simplemente fueron atrapados por la familiaridad. Lo conocemos, no creo que pueda traernos mucho a nosotros. Bien, así que quiero que usted, por favor, vaya teniendo mucha atención, porque de cada cosa que voy diciendo seguramente algo se le va a antojar al Señor decirnos. Y de verdad, porque creo que esto lo está impulsando Dios. Lo que yo quiero es que juntos
le pidamos a Dios la revelación detrás de este relato que acabamos de leer. Esta persona que es llevada por 4 donde Jesús para recibir un milagro. Estas personas, estas 4 personas que no hacen caso de los obstáculos. Hay un término que se usa, se llama resiliencia. Si lo estoy diciendo mal, resiliencia, que significa sobreponerse en medio de la adversidad, abrirse camino en medio de la adversidad. Es importante la resiliencia dentro de nosotros. Estos 4, más el paralítico, estaban operando en esa acción, en esa palabra, la resiliencia. No nos vamos a quedar como estamos. Todo dice que no se puede, está todo lleno, la casa está llena, Jesús está dentro. ¿Dónde? Se me ocurre una idea. ¿Se acuerdan que nosotros somos hebreos y los hebreos tenemos así como cosas así que se abren como ventanales arriba? Ya vamos a subir por arriba y por arriba te vamos a bajar, pero tú vas a recuperar, te vas a conectar con Jesús. Ahora, entonces, sígame. La revelación detrás de este relato. Veamos el contexto dentro del cual ocurre este milagro. No hay nada difícil para Dios, hermanos. El dolor de cabeza, un cáncer, es lo mismo para Dios. ¿Cuánto creen esto? Dios sana toda enfermedad, sana toda dolencia. Usted tiene que entonces discernir el ambiente. Hay momentos en la reunión que son momentos nuestros, pero hay momentos que son muy momentos de Dios. Y tenemos que discernir los ambientes. No importa lo que usted crea, usted es producto de su ambiente. Los ambientes son importantes. Hay cosas que usted hace, ¿no? Y no las considera ofensiva porque usted se rodeó de ese ambiente. Hay ambientes que hay que cambiar, hay ambientes que hay que depurar, hay que proteger los ambientes. El Señor necesita moverse en un ambiente de fe, necesita moverse en un ambiente de pureza, en un ambiente de obediencia, en un ambiente de credibilidad, de fe. Entonces usted es producto de su ambiente. Hay cosas que usted hace que usted no las considera ofensivas. La razón es que ese ha sido su ambiente. Alguien dijo que cuando el pecado se manifiesta, a veces a una persona parece una cuestión monstruosa, pero después viene otra vez la tentación, entonces también es monstruosa, pero después viene otra vez y es monstruoso, pero después viene y ya te parece familiar. No te conocido, te parece conocido, pero después ya te parece familiar. Los ambientes, tenemos que proteger los ambientes. Por eso que yo digo que el poste que está en la entrada es para que usted deje el chicle. O sea, usted tiene que generar una atmósfera de expectación acá. Usted tiene que venir esperando provocar un ambiente distinto. Sus amenes, sus gloria a Dios, sus búsquedas, sus aplausos, sus danzas, sus adoraciones, sus exaltaciones. Eso procura o promueve un ambiente distinto, una atmósfera de fe. Hay gente que vendrá desesperanzada, bajo una sentencia de muerte. El médico le dice: hija, no sé, o hijo, no sé cuántos días te quedan, pero te quedan pocos días. Necesitan venir aquí en la tierra, aquí en sobre la faz de la tierra. Dios requiere lugares en donde haya un espíritu de fe, porque Dios se mueve donde hay fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La gente de fe alcanza promesas, la gente de fe conquista reinos, la gente de fe apaga fuegos impetuosos, la gente de fe tapa boca de leones, tapa sentencias de muerte. Entonces la Biblia nos enseña que todo tipo de enfermedad y dolencias, y fíjese que de todos los milagros que hizo, solamente 26 de ellos se documentaron. Hoy en día, en lugares donde son lugares de gloria, con evangelistas llenos de unción, cualquier evangelista alrededor del mundo se mueve en un ministerio de milagros y ve más de 26 milagros en un solo servicio. Entonces podemos concluir que los únicos milagros descritos en el ministerio de Jesús son los que más resaltaron, pero no es que hizo 26 milagros. Jesús cuidaba la atmósfera, se movía, y de verdad que cuando veía fe, ¡pum! Y sabes que los milagros que él hacía en atmósferas de fe eran más grandes que simplemente, o eran
más frecuentes, más efectivos que en ambientes de incredulidad. Entonces nosotros necesitamos entender el contexto en el cual ocurren los milagros. Si nosotros entendemos el contexto en el cual ocurrieron, nosotros comenzaremos a ver milagros también en medio de nosotros. Así que vamos a aprender sobre la fe. La Biblia usa la expresión el operar milagros. Dice aquellos que operaban milagros. El hacer milagros simplemente significa operar, hacer milagros significa que alguien tiene que trabajar esos milagros. Alguien tiene que moverse en una unción de milagros. Alguien tiene que creer que Dios lo va a usar con milagros. Alguien tiene que intentarlo una y otra vez. Carlos Anacondia dice: yo oré como 100 veces o 100 veces por personas que se me murieron personas, pero llegó un momento que algo empezó a suceder en mi ambiente y empezaron a surgir los milagros en medio de mi ministerio. Hay reuniones donde tú estás, en donde las personas que se mueven en milagros dicen: vamos a adorar a Dios, y procuran que todo el mundo adore a Dios y adore a Dios hasta que llega un momento que se provoca una atmósfera de milagros y empieza a suceder milagros en su audiencia, aquí, allá y en otras partes, y crece el nivel de fe. Y como crece el nivel de fe, entonces la fe toma de la eternidad a la temporalidad. Los milagros de Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios se manifiesta en medio de las reuniones. Aleluya. Eso es la atmósfera que yo quiero. Yo creo que tú también la quieres. No en todo lugar se tiene la presencia, hermanos, o la revelación de operar en lo sobrenatural de Dios. Y esta es la diferencia entre aquellos que Dios usa versus aquellos que reciben milagros. La atmósfera de fe, el ambiente de fe es importante. No solamente tiene que creer el predicador, también aquel que tiene la necesidad viene y dice: yo lo quiero. Hemos de aprender a ver cómo opera Dios y cómo operar milagros, y en este aprendizaje entenderemos las distintas corrientes del Espíritu y entenderemos que distintos ambientes tienen distintas leyes. Jesús estuvo en la sinagoga y dice aquí en este pasaje: ¿qué era la sinagoga? Las sinagogas eran un lugar de trillo, era un lugar de debate, era un lugar donde se aprendían las escrituras, donde se aprendía la Torá. Eso era la sinagoga. La sinagoga no era un lugar de adoración, era un lugar de palabra, pero no adoración. Y escúcheme, porque cuando tú tienes solo un lugar de palabra sin adoración, entonces no hay atmósfera. No hay revelación, no hay manifestación, porque la palabra necesita atmósfera. Jesús estuvo en una atmósfera muerta, aquí en la sinagoga, y le hablaba a personas que eran muy intelectuales. La Biblia los describe como fariseos, maestros de la ley, personas de gran intelectualidad. Había muchísimo aprendizaje. Y la pregunta es: ¿cómo es que el pueblo de Dios llegaron a tener sinagogas cuando la intención original de Dios fue un templo y no una sinagoga? El templo fue un lugar de revelación. El templo era un lugar de habitación. El templo era un lugar de la presencia de Dios. La sinagoga era distinta. Era un lugar donde las personas solo llegaban a aprender, aunque lo que aprendieran no estuviera de acuerdo con el espíritu de las escrituras, pero ellos aprendían. En la sinagoga alguien podía ponerse en pie y debatir. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque existen muchísimos lugares con buena palabra y piensan que están bien porque tienen palabra, pero no hay presencia de Dios. No se activa la fe para creer. ¿Tiene usted palabra, pero la palabra no cobra vida en usted? ¿Tiene usted palabra, pero le parece que eso es todo en la vida cristiana? Entonces es solo conocimiento en el cerebro. Usted tiene que entender que no es solo saber, es poder, es gloria, es presencia manifiesta, es un aprendizaje transformacional. Hay una diferencia entre recibir el logos y recibir el rema. No solo de pan vive el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. El rema te transforma, el rema es revelación en tu espíritu, el rema te conmueve, el rema se te mete dentro y de ahí sales con grandes decisiones de cambios en tu vida. Así que si vamos a entrar en la gloria, si vamos a entrar al poder de Dios, esto no solo en el conocimiento, en la mente,
Vamos a entrar con el conocimiento revelado. Por eso tienes que pedir en tu espíritu: yo quiero recibir revelación, que salga el velo de mí, que salga ese hecho de tener siempre respuestas. Yo quiero entrar en la zona de las preguntas. Sé, pero quiero saber más. Quiero soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Hay cosas que te las dio Dios y que son buenas, que te las dio Dios. Pero el caballo te lo dio Dios. Pero si el caballo se te murió, desmóntate. En la antigüedad se decía: el sacerdote tendrá que siempre llevar leña para que el fuego nunca se apague, pero lo que tienen que hacer ustedes es sacar las cenizas. El problema es que a veces nosotros no queremos fuego sin sacar las cenizas. Las cenizas representan un gran fuego que hubo antes, pero que hay que sacar. Y hay gente que vive pensando solo en las cenizas. Y el Señor dice: tienes que tomar leños nuevos para mantener el fuego. El fuego no se mantiene con cenizas. Saque las cenizas de su vida. Las cenizas pueden ser las cosas difíciles de su vida, pero pueden ser las cosas buenas también, que no le están permitiendo avivar el fuego del don que hay en usted. No le está permitiendo agregar más leños de fe en su vida. ¿Para qué? Para que la hoguera encienda. Dios quiere que usted se encienda con el fuego del Espíritu Santo. Dios quiere que la gente le pregunte a usted. Dios quiere que la gente le diga: ¿por qué eres tan próspero? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú caminas contrario a la adversidad? ¿Por qué tú vas enfrentando la adversidad? Porque tengo en mí un espíritu de fe. Se enciende el fuego del Espíritu continuamente en mi vida. Yo saco las cenizas de mi vida, las cosas que no me sirven. Yo voy por más, yo voy por más, yo voy por más. Entonces, si vamos a entrar a la gloria, ¿cuántos quieren la gloria? Si vamos a entrar al poder de Dios, esto no solo es con el conocimiento en la mente, es con el conocimiento revelado, con el fuego en el corazón. Para entrar en lo sobrenatural necesitamos revelación. Lo que estoy diciendo es que Dios le puede dar una revelación en un momento, en un segundo. Y eso puede ser más que todo el entrenamiento del mundo que usted haya recibido en su vida. Es bueno estudiar, hermanos. Yo soy un estudioso. Es bueno estudiar. Yo estoy ahora haciendo un curso, me estoy leyendo libros, me compro libros. Pero Dios se da a conocer por revelación. Es necesario hacer eso sin dejar de pedir lo otro. Es que cuando Él se te manifiesta, tú dices: oh, todo lo que había leído ahora lo entiendo. Me recuerdo de ese joven que una vez daba testimonio. Yo, años atrás, cuando recién me convertí, yo iba a la iglesia metodista y se acostumbraba a dar testimonios. Entonces, ¿quién tiene un testimonio? Y había un jovencito, el Willy, dice: yo quiero dar testimonio, dice. Yo quiero dar gracias a Dios porque antes yo venía acá porque mi abuelita me obligaba. Y ¿sabes qué? Decía, no entendía nada de lo que el hermano decía, lo que predicaba el pastor. Pero ahora yo vengo por mi propia voluntad y ¿saben? Dios me explica lo que el predicador dice. Eso es revelación. En palabras sencillas, eso es. Dios me explica lo que el predicador dice. De eso hablaba Jesús. Porque fíjense que cuando tenemos experiencias con Dios, esta experiencia tiene la revelación y esa revelación trae la demostración. De eso hablaba Jesús. En muchas congregaciones hemos perdido lo simple de la fe. La educación hace que usted dude de su fe. A veces somos tan educados que queremos que todo se nos explique racionalmente. Sin usted darse cuenta, usted tiene una incredulidad educada. Sí,
y se trata de explicar un montón de cosas, ¿no? Entonces lo sobrenatural tiene que ser una revelación. Los hebreos antiguos creían que cualquier hombre que se movía en lo sobrenatural era porque tenían un conocimiento revelado. Ellos no discutían eso. Ellos decían, no, este tiene el conocimiento, era porque tenía un conocimiento revelado. Por eso dice la Escritura que Jesús habló como uno que tenía autoridad y no como un escriba. ¿Por qué? Tenía el conocimiento revelado. Hasta que usted tenga la revelación, lo único que usted tendrá serán letras con tintas de las Escrituras. Y se va a quedar en las páginas, pero no va a entrar en la manifestación sobrenatural hasta que esto le sea revelado a usted. ¿Por qué necesitamos ayunar? ¿Sabe qué? Yo tengo una modalidad para ayunar. Yo le pido permiso a Dios para ayunar. La Biblia dice que, a ver, puede ser que sea un rema mío eso, pero que todo lo que hagamos, lo hagamos en Dios. Yo una vez me metí en un ayuno de 7 días, solamente tomando agua en un cuarto, y cuando yo salí, supuestamente para reprender las enfermedades de los demás, se me había apegado una tifoidea. Lo que pasa es que yo tenía el virus aquí en mi cuerpo, pero cuando bajé las defensas con el ayuno, me atacó el virus. Pesando 46 kilos, casi me muero. Así que los flacos me decían flaco a mí. Entonces yo aprendí que ahí cuando ya estaba a punto el flaquito de irse, de graduarse el flaquito, uno fue a ver y se fue comentando, no, dice el flaquito, dice, se va a morir el flaco, así. Ese era el comentario, ¿no? Y sabe que yo aprendí que ahora para hacer ayuno tengo que pedirle permiso a Dios, para hacerlo bien, para hacerlo en el espíritu. Pero cuando voy al ayuno no voy a decirle a Dios, a jugarle al gallito a Dios, así que Dios, si tú no me respondes, huelga de hambre. No es eso, sino que el ayuno más bien es disponerme de es evadirme o ser libre de esas preocupaciones de comer, para que crezca en mí el dominio propio, pero también para tener más quietud y escuchar a Dios. Es como cuando te van a operar a ti, ¿cierto? Ni modo que tú, aunque seas muy nervioso, nerviosa, y seas mandado a hacer para dar instrucciones, ni modo que va a decir, ya, pero por favor, si me va a hacer una incisión, hágamela en forma de cruz porque soy cristiano. No va así. Usted no le da instrucciones al médico. Usted simplemente se expone para oír al Señor. En este caso se expone para que le hagan la incisión. El ayuno muchas veces es eso. El ayuno muchas veces te hace entender cosas que están ahí en ti, no las habías visto, y empiezas a orar para romper eso, para renunciar. A veces te muestra situaciones de otros, pero para orar y liberar a las personas. Tiene que ser, hermanos, por revelación. Así que les digo esto porque en muchos lugares hoy existen ambientes duros, cargados de incredulidad. Por eso lo único que Dios hará para romper eso muchas veces es demostrar, no por la demostración, ¡pum!, un milagro. Y todos esos incrédulos, ¿qué? No hay explicación. ¿Este milagro o no milagro? No sé, parece que no, será comprado, a lo mejor le hablaron antes, se está haciendo, porque la incredulidad es un espíritu terrible. Moverte en ambientes de incredulidad es terrible, ¿no? Por eso que nosotros siempre necesitamos generar un ambiente de fe. Somos gente que tiene el espíritu de fe. Amén. ¿Sabe? Tenemos que remover ambientes duros. Cuando Dios nos convoque a ayunos, cadenas de ayuno, es para remover ambientes duros. Les digo esto porque estoy orando que Dios me dé permiso para ayunar, para remover ambientes duros, porque viene la gloria, porque lo sobrenatural va a empezar a manifestarse de una manera inusual entre nosotros. Una demostración hará que muchos comiencen a mirar a Dios de una manera nueva, definitivamente. El problema más duro es cuando intentamos traer revelación a personas que son aún naturales, que no han nacido de nuevo. Es como darle que comer a un huevo. Dale que comer a un huevo. Pon un montón de huevos en el patio y tírales trigo. No van a comer. Pero deja que empollen y que se rompa el cascarón y salga un pollito y tírales trigo. Van a comer.
Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a explicar a Dios. Hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. La palabra se defiende por sí misma. Usted no puede explicar a alguien que es más allá de lo que podamos describir o entender. Así que simplemente tenemos que creer. No puedes explicar a Dios con tu cerebro que viene del polvo. No lo podemos explicar. Ambientes extraños, los hombres que en el pasado fueron ungidos y hoy ya no lo son, es que se hicieron igual que la gente a las cuales intentaron explicar a Dios. Creían, pero después quisieron darle todas las explicaciones y obviamente que después se hicieron racionales. Jesús le predicaba a un pueblo que ni siquiera habían nacido de nuevo, que no tenían el Espíritu Santo. Y Jesús tuvo el Espíritu sin medida, y dice la Biblia que en Él estaba el Espíritu sin medida. Y observe la atmósfera. Y según Él enseñaba, dice, el poder de Dios estaba con Él para sanar. ¡Wow! Mire qué interesante. La Biblia nos dice que enseñó, ¿no? La Biblia nos dice que fue lo que Él enseñó. Lo que se argumenta es que lo que Él estaba seguramente enseñando era su mensaje, el reino irrumpiendo sobre los hombres. En esa atmósfera, ¿qué fue lo que Él enseñó? Fíjese que Él seguramente enseñó el reino de Dios. Si Jesús les enseñaba la Torá, ellos hubieran dicho amén, porque ellos hubiesen entendido los 5 libros, ellos ya lo sabían, ¿no? Jesús enseñaba el reino de Dios y ellos nunca lo habían escuchado de esa manera, ni nunca vieron el reino de Dios demostrado. Hermanos, somos llamados a demostrar el reino. Usted solamente necesita hacer su parte. Deje que Dios haga la suya. ¿Sabe? En esa atmósfera muerta, seguramente cuando Jesús hablaba estaban los fariseos y los religiosos, no había un amén, no había un gloria a Dios, ¿no? Y estas eran personas educadas y no tenían idea de la realidad del reino. Pero Dios hizo algo muy extraño. Usó a alguien que tenía ese espíritu, tenía esa atmósfera, necesitaba esa atmósfera. Vino ese hombre lisiado y la gente que lo trajo, estos traían una atmósfera distinta. Ellos demostraron algo, ¿no? Que en su manera de pensar, ellos demostraron que no estaban lisiados. Ellos dijeron: nosotros venimos delante de ti, estamos haciendo lo que sea por este hombre, pero estamos creyendo que tú puedes hacerlo. Y como empezó a venir la atmósfera distinta, es que el poder de Dios empezó a manifestarse. Hermanos preciosos, ellos estuvieron abiertos. Y hay algunas cosas que quiero explicar. La revelación de la atmósfera es muy importante. O sea, cuando tú dices: yo vivo en un Edén y tengo que moverme en el Edén, Dios creó el Edén para que el Edén se moviera con ellos. Es decir, donde yo vaya puede suceder el milagro. Puede ser como Juan, Pedro y Jacob, que iban entrando por la puerta de la hermosa y estaba la necesidad. Dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A veces te vas a sentir muy pequeñito para orar y tú dices: no, que venga el pastor Marco, que venga el pastor Luis, que venga el profeta Aníbal. Quieres pedir que vengan ellos, tienes que decir: mira, que no venga ninguno de ellos, porque yo tengo al Señor en mi corazón. Y el mismo Señor que está en ellos está en mí. Y todo lo que se me ha enseñado y todo lo que yo tengo, así que en el nombre de Jesús, órele. No tiene que gritar. A mí me pasó en el aeropuerto, venía de un congreso, venía así con mi fe grande y traían a una persona en silla de ruedas. Entonces yo me vine al lado de ella y así como que le oro. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer. Obviamente que no me voy a parar así y decir: señora, ¿puedo hablar con usted? Sí. ¿Me permite orar? Ya. ¡Aleluya! No voy a hacer eso. Ni voy a decir: ¡gloria a Dios! Tampoco. Simplemente a lo mejor me voy a acercar y decir: en el nombre de Jesús, Señor, sánala. Tu palabra dice que pongamos las manos sobre los enfermos. Y yo me fui orando con la señora así. Le puse la mano en la cabeza y íbamos caminando y yo le iba orando. Ahora, no sé si después, cuando yo me fui para un lado, ella se fue para el otro, se paró. No sé. Pero lo importante es que hay que empezar a hacerlo de la manera más normal que se pueda.
Ay, caserita, ¿sabes que estoy tan enferma? Ah, sí, ¿me permite orar por usted? ¿Qué? Y usted no tiene que decir, aleluya, estoy orando. Nada, nada. Simplemente, deme su manito, hija. En el nombre, y así, en el nombre de Jesús, Señor, tócala. En el nombre de Jesús, reprendo la enfermedad. Sánala, Señor. Amén. Y se va. A la próxima le van a bajar las papas. Le van a vender el kilo de papa más barato, ¿no? Empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo. ¿Sabe qué? Porque usted se mueve en una atmósfera de fe. Amén. Diga conmigo, estoy aquí para aprender, para soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. La revelación del ámbito, la revelación de un movimiento. Dios es continuamente revelado y el Espíritu continuamente se mueve en nosotros. Necesitamos la revelación de la fe de Dios y de la gloria de Dios. Escúcheme, voy a decir lo último, escúcheme. La Biblia dice que en el momento que usted nació de nuevo, Dios puso dentro de usted el espíritu de fe, la medida de fe. Diga conmigo, yo tengo fe. Ahora, tu fe tiene que crecer. Ahora, ¿cómo crece? Ejercitándola. Ore. Pídale a Dios, ore. Cuando está con un enfermo, no le pida a Dios, mande que salga la enfermedad. Te vas. ¿Qué tiene mi hija? No, es que tengo una cosa acá y me duele por acá. Ya. ¿Pero qué le dijeron? No sé, es como una hernia ya. En el nombre de Jesús, hernia, sécate. Hernia, desaparece en el nombre de Jesús. Así. Empiece a hacerlo. No esté esperando grandes cosas. No esté esperando que cuando usted aprenda a hacer grandes oraciones. No. Vaya de menos a más. Va a empezar a tener reportes después. Y usted cuando le digan, ¿sabe qué? Cuando usted me oró y después me toqué y no tenía, ni usted misma se va a creer. ¿Será? ¿Será? Dios le va a ir enseñando. ¿Sabe qué? Hay un montón, hay como 50 cosas que la fe es. Yo no se la voy a leer las 50. Fe es como un músculo que se desarrolla, crece con el uso. Fe es el tiempo que Dios usa. En un momento dice, yo ahora quiero hacerlo, muévete. Es captar. Fe es el radar de Dios en tu espíritu. El radar se usa para detectar qué hay. Fe es una actitud. Es una actitud. Él está conmigo. Llueva, truene, Él está conmigo. Él me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Fe es un espíritu. El espíritu de fe. Fe es un ámbito. Por eso a veces necesitamos